Y ahora los confidenciales. Sobre héroes y heroísmos. En la política siempre hay la tendencia a embellecer el comportamiento de los líderes. Cuando llega el momento de juzgar sus actuaciones, sus partidarios suelen magnificarlas y relegar a un segundo plano la realidad. Por ejemplo, en el análisis de lo que pasó el martes 18 con Leopoldo López, se da esa tendencia. Para sus partidarios, los más radicales de la oposición, López es un héroe, porque fue detenido y aprovechó las circunstancias para sobredimensionar su papel. Pero realmente es así. No hubo heroísmo alguno en el comportamiento del líder de Voluntad Popular. Se entregó después de un acuerdo con el gobierno para que se colocara a derecho. Un acuerdo respetado rigurosamente por los organismos de seguridad del Estado. En la tradición de la lucha política venezolana nunca se había visto que un dirigente opositor fuera tratado con tanta delicadeza, con tanto respeto como ocurrió con López ese día. Siempre la acción de los gobiernos estuvo caracterizada por la arbitrariedad contra el prisionero. Con López no fue así. Incluso el garante de su seguridad personal fue nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Para los que no tienen memoria en este país, bastaría con recordar la infame y cobarde manera como Leopoldo López detuvo junto con Capriles Radosky el 12 de abril del 2002 al que para la fecha era ministro del Interior del gobierno de Hugo Chávez, el capitán de navío Rodríguez Chacín, a quien se le sometió al escarnio y a la agresión física por parte de una turba convocada con esa finalidad. López no fue un héroe el día en que se entregó a la autoridad. Quizá lo hubiera sido si ésta lo somete a las vejaciones a que él sometió a Rodríguez Chacín cuando lo detuvo ilegalmente. Pero sin duda que Venezuela ha cambiado. Y los venezolanos hemos aprendido a distinguir lo auténtico de lo falso. La irracionalidad de algunos sectores de oposición no se queda solamente en el ejercicio de la violencia en las calles y en actos repudiables como el ataque a las instalaciones del Ministerio Público y las agresiones verbales contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sino que va más allá. Por ejemplo, los ataques personales a dos venezolanos de excepción, el maestro José Antonio Abreu y el gran director de orquesta, reconocido mundialmente, Gustavo Dudamel. Las redes sociales y Twitter se han convertido en receptores y difusores de las infamias contra estos dos ilustres compatriotas. Otro caso, durante la tarde y noche del pasado domingo, y con motivo de la excelente exposición que en mi programa hiciera Germán Escarrá, la red social difundió la información que provocó justificada angustia entre amigos y familiares del constitucionalista de que éste había fallecido a consecuencia de un infarto, lo cual era falso. El odio definitivamente no tiene límites. Para Juan Manuel Santos es determinante que de aquí a la fecha de las elecciones presidenciales colombianas, el próximo mes de abril, se logre el acuerdo con la FARC o este siga avanzando sin hallar obstáculos importantes. De ese logro también depende la suerte de Uribe. El acuerdo sería mortal para su aspiración a regresar a la Casa de Nariño. Se hunde el bipartidismo en España. En las últimas encuestas caen tanto el PP, partido de la derecha, como el PSOE, Partido Socialista, y la tensión crece. En la encuesta Metroscopia, ordenada por el diario El País de Madrid, el PP tiene 30,8%, con tendencia a la baja, y pierde 14 puntos respecto a las elecciones generales anteriores, mientras el PSOE no avanza. En cambio, Izquierda Unida y UPD doblan sus porcentajes al alcanzar 13,5% y 8,5% respectivamente. El cerco. Número 1. El cerco contra Venezuela se manifiesta de diversas maneras. Una, por ejemplo, es la siguiente.
El pasado 4 de febrero, el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano realizó una conferencia para escuchar testimonios sobre los grupos que operan en América Latina, considerados un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, y además si el gobierno debe continuar con los programas de asistencia financiera, militar, política, entre otras actividades. Número 2. Según manifestó el congresista republicano Ted Poe, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y presidente de la Subcomisión de Terrorismo, Antiproliferación y Comercio, con ayuda norteamericana por más de 100 millones de dólares, se ha logrado debilitar a las FARC en Colombia. Pero hizo hincapié que en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador han creado un ambiente favorable a las operaciones de Irán, Hezbollah, FARC, ETA y carteles de la droga brasileños, quienes pueden reunirse para intercambiar información y experiencias y realizar entrenamientos sin sentirse amenazados en esos países. Número 3. Pero el tema principal del evento se orientó a los alcances de grupos como la FARC, Hezbollah o la presencia de Irán, especialmente en Venezuela. Este dato preocupó a la audiencia organizada en la Cámara de Representantes. Número 4. Esta actividad en el Congreso norteamericano carece de soportes reales. Se basa en simples especulaciones, en informaciones interesadas, suministradas generalmente en gran medida por voceros de la oposición venezolana. Al hurgar en ese tipo de reunión, que se alimenta de testimonios interesados, se puede comprobar que la información que maneja carece de asidero y su cometido no es otro que escandalizar y preparar un expediente para actuar contra Venezuela, cuando estén dadas las condiciones, por supuesto, como ya ha ocurrido con otros países, víctimas de agresiones de organismos norteamericanos. En efecto, la declaración injerencista del secretario de Estado John Kerry y la insolente actitud de un funcionario de ese despacho pretendiendo dictarle la política al gobierno venezolano forman parte del mismo esquema conspirativo contra Venezuela, orquestado conjuntamente con la oposición criolla. Confidencial al cierre. En el último estudio de la encuestadora Interlaces, Monitor País, a 1.300 entrevistas directas a nivel nacional entre el 8 y 14 de febrero de 2014, los resultados son: 1. 42% de los venezolanos opina que el presidente Maduro debe cumplir todo su mandato, mientras que 29% cree que habría que esperar el referendo revocatorio. Apenas 23% considera que hay que salir a la calle. Para la gran mayoría, las salidas son electorales, constitucionales y pacíficas. 2. 35% de los venezolanos cree que el gobierno debe poner mano dura contra los especuladores y acaparadores, mientras que el 29% opina que debe establecer una alianza con el sector privado. Apenas el 22% cree en la salida ya del presidente Maduro como solución a los problemas económicos del país. 3. La inmensa mayoría de los venezolanos cree en la participación electoral como herramienta para decidir los destinos del país. 4. Hoy solo 2 de cada 10 ciudadanos, óigase bien, está de acuerdo con quienes plantean la salida ya del presidente Maduro, mientras que 7 de cada 10 considera que la decisión debe ser electoral, unos a través del referendo revocatorio y otros al final del periodo constitucional. 5. Vuelven a equivocarse quienes no logran entender que el voto está sembrado en la cultura política del venezolano y que hoy la mayoría aplastante del país apuesta definitivamente a la estabilidad y a la esperanza y no al caos y la incertidumbre. 6. Frente a los problemas económicos del país, la mayoría de los venezolanos creen en soluciones económicas asociadas, por un lado, a la participación de la empresa privada en una gran alianza con el gobierno nacional y a la aplicación estricta de la ley contra los especuladores y acaparadores. 7. Apenas 2 de cada 10 venezolanos cree que los desafíos económicos que tiene actualmente el país pueden lograrse con la salida inmediata del presidente Nicolás Maduro.